Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el placer de recibir a Alem Mizrahi, director de la consultora Grupo Radar y docente de la Universidad ORT, con quien estaremos hablando acerca del uso de Internet en Uruguay, de las redes sociales, su uso, sus oportunidades y los desafíos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía SMS al 098 88 28 28 y también nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com. Resiste la casa, el nido estaba caliente. Alem Mizrahi es director de la consultora Grupo Radar desde 1997 y docente de la Universidad ORT desde hace más de 20 años. A los 17 años emigra a Francia y regresa a los 24. Es diplomado en estudios superiores especializados en la economía del sector agroalimentario y estrategia de desarrollo rural en la Universidad del Mediterráneo en Francia y diplomado en la Escuela Superior de Comercio de Lyon en Francia. Alem se considera a sí mismo como un trotamundos, ha recorrido más de 40 países y es un apasionado por la historia y la geografía y se reconoce como un pianista frustrado y escritor ocasional. Entre sus pasiones también cuenta el deporte, ha recorrido 26 maratones alrededor del mundo, incluyendo la del desierto de Atacama y la del fin del mundo en Tierra del Fuego. Y desde hace 12 años estudia el uso de Internet en Uruguay, que el Grupo Radar publica actualmente bajo el título Perfil de Internauta en Uruguay. Un estudio que se ha convertido en el punto de referencia para conocer el uso en nuestro país de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Internet, las redes sociales, teléfonos inteligentes y sus aplicaciones. Gracias a ello sabemos que el 78% de la población de Uruguay es usuaria de Internet, que la cantidad de teléfonos inteligentes se multiplicó por 13 en los últimos 3 años, que WhatsApp ha registrado un crecimiento explosivo con más de 1.300.000 usuarios en nuestro país, que el correo electrónico se utiliza cada vez menos y que en Facebook existen más de 2.100.000 uruguayos que son usuarios. Pero Alem ha ido más allá del dato cuantitativo. Su profunda concepción humanista lo ha llevado a preocuparse por el uso que tienen los medios sociales y se pregunta qué expresan las personas en ellos, para qué lo usan y cuáles son los cambios de comportamiento que se vienen observando en estos medios. Muy bienvenido, Alem, un honor contar con tu presencia hoy en Vivencias. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes a la audiencia. Te fuiste muy joven a Francia, a los 17 años, ¿por qué? Porque me fui de un país que no tenía futuro para los jóvenes. En el año 82 no se veía el final de la dictadura. Yo había entrado a la Facultad de Ciencias Económicas muy joven, con 17 años recién cumplidos. Pasé unos meses nomás en la facultad y dije, no me quiero ir, no me quiero, qué lapsus, no me quiero quedar más en Uruguay. Y me fui a estudiar, me fui a preparar los concursos para ingresar a las business schools de Francia y bueno, me presenté a 5 concursos, entré a la escuela, hoy se llama Escuela de Management de Lyon, en aquella época se llamaba Escuela Superior de Comercio,
lo que sería el equivalente hoy del máster en administración de empresas, Claro. un poco el MBA. Pero la razón por la que me fui fue esa, básicamente. Y me fui sin mirar atrás, pensando en que nunca más iba a volver al Uruguay. Y bueno, aquí estuve 7 años en Francia y decidí volver porque, bueno, el país había cambiado y se veía otro horizonte para la gente joven. Está bien. Y estando allí en Europa, ¿aprovechaste la oportunidad que tenías de indagar en tus raíces? Bueno, indagué muchísimo y sigo indagando, no solo en los años que estuve en Europa. Estando en Europa, fui a Polonia, buscando el lugar donde había nacido mi abuela materna, que aún vive, y fue un viaje un poco iniciático, ¿no? Era época de la cortina de hierro, Claro. época de la dictadura de Jaruzelski en Polonia, era muy complicado entrar. Y bueno, fui con un amigo, recorrimos Polonia, fuimos al campo de concentración de Auschwitz, que era no había esa especie de turismo, lo pongo entre comillas porque es un turismo Claro. un poco especial, ¿no? que hay hoy, ¿no? Sí, Hoy sí. muchísima gente va a visitarlo. En aquella época no iba nadie, no había ningún occidental ahí. Y después he recorrido a lo largo de 20 años, recorrí todos los 4 países donde han nacido mis 4 abuelos. Estuve en Turquía, en Istambul, fui a Grecia, a Salónica, donde nació mi otra abuela, mi abuela paterna, y fui a un pueblito perdido en Ucrania, en la frontera con Rumania, donde nació mi abuelo materno. Así que me he dedicado mucho a indagar sobre mis raíces. Y hace pocos años estuve en Uzbekistán porque descubrí que el origen del apellido Mizrahi es de Asia Central. O sea, son judíos que ya estaban en Medio Oriente antes de la llegada de los judíos españoles, antes de la llegada de los sefaradíes. Entonces, Hiciste todo un estudio del árbol genealógico, por bueno, decirlo sí, de alguna manera. En parte, no hay ningún Mizrahi Claro. hoy en Uzbekistán, pero me gustó ir allá para... Indagar y ver un poco de dónde provenían Exacto. tus ancestros. Y en los años que tú te fuiste a Europa, estamos hablando de que las facilidades de comunicación como existen hoy, internet, WhatsApp, todo tipo de redes sociales, dependíamos del teléfono y de las cartas. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha sido ese cambio habiéndolo tú vivido, no? Ese cambio es brutal y es muy difícil adaptarse para quienes no somos nativos digitales. Claro. Yo nací en el 65, la primera computadora la vi ya siendo estudiante universitario en el año 84 en Francia. Yo ya tenía 19 años. Tengo un hijo de 2 años que maneja YouTube en el celular, como vos y yo manejamos. Mejor, no sé, creo que mejor sí, lo debe seguramente. manejar. Entonces es algo absolutamente impensable cuando uno mira para atrás lo que ha cambiado. Efectivamente, en la época que yo andaba recorriendo Europa haciendo dedo por las autopistas, yo qué sé, mis padres se enteraban porque en una de esas yo se los contaba en alguna carta. Capaz que si se hubieran enterado en tiempo real no me hubieran dejado hacerlo, claro, pero claro. era comunicarse era complejo. Era Sí, complejo, sí, sí. avisar a qué hora voy a llegar a tal lado, mi tren llega a tal hora. Disponer de un teléfono inviable también, muy costoso. Disponer de un teléfono acá hasta Hace pocos años. Hasta fin de los... No había de fin- Borne, ¿te acordás que decían que no No había había Borne, esa era la- llamabas a Antel y decían, no hay Borne. ¿Y qué no era, tiene qué era el Borne? Nadie sabía El lo que era el Borne, Borne, pero lo único no que había. sabíamos es que era una entelequia y que no había y que se necesitaba para poder Es comunicarse. verdad. Y eso ha ido cambiando, ¿no? ¿Y cómo te interesaste por las nuevas tecnologías desde la mirada del marketing? Me interesé por las nuevas tecnologías desde la mirada del marketing. Qué buena pregunta, porque implicaron una revolución en la comunicación. Implicaron una revolución en la comunicación de las marcas. Hoy, si sos una marca, sea una empresa, la marca de una empresa, muchas empresas tienen muchas marcas, seas un vendedor de servicios o de productos tangibles, seas un restaurante, seas un dirigente político, que también sos una marca, siendo un dirigente político, sos una periodista y sos una marca, no podés ya concebir la comunicación
no podés concebir el difundir lo que vos hacés, lo que vos decís, lo que vos pensás, sin las redes sociales. Claro. Cualquier campaña, cualquier estrategia de comunicación hoy debe tener en cuenta las redes sociales. Hoy se está desarrollando, por ejemplo, todos estos youtubers, ¿no? Esas personas que generan contenidos, crean contenidos en YouTube, andan creando videos. Y se viralizan rápidamente. Y se viralizan y se especializan en eso y no están monetizando la cantidad de seguidores que tienen. Y hay marcas que se están empezando a interesar por ellos y a decir, caramba, si este señor tiene tantos miles de seguidores y su público está compuesto por principalmente personas de tal rango de edad, de tal género, que viven en tal lugar, casualmente es el mismo público que el que consume mi marca. Entonces, ¿por qué no poner mi marca en sus videos? Como estamos acostumbrados desde hace muchos años a ver que, no sé, en las películas de James Bond aparezca un BMW compitiendo con un Audi y casualmente el auto que tiene James Bond, que es el que gana, es el que es la marca que puso dinero en la película. Siempre el ejemplo paradigmático es la película Náufrago con Tom Hanks, sí. Que es toda una publicidad de FedEx. Y bueno, lo mismo se va a ir dando cada vez más en YouTube. O sea, se va a desplazar del cine hacia YouTube, porque los contenidos hoy se generan, la mayor cantidad de contenidos se están generando en YouTube, y por parte muchas veces de gente amateur. Pero, ¿qué importa si sean amateurs o profesionales? El tema es que tienen X cantidad de seguidores, o sea que hay mucha gente que mira esos videos y que por lo tanto termina siendo un canal de difusión muy atractivo para cualquier marca que quiera publicitar lo que hace. Claro. Entonces, estamos asistiendo a una revolución permanente de las comunicaciones y por lo tanto de la forma de difusión de cualquier producto, servicio o marca. ¿Y cómo has hecho porque yo cuando te presentaba, digo, tenés una beta humanista, una beta comercial y una beta tecnológica, 3 betas que son parte de tu trabajo, y cómo has hecho para conjugar estas 3 betas? Bueno, la parte tecnológica no es tan así, no me considero un tecnológico, me considero un observador nada más de la tecnología e intento, siempre corriéndola de atrás, intento estar mínimamente actualizado de qué está pasando, qué cosas nuevas hay y tratar en la medida de lo posible, no siendo alguien que viene del área tecnológica ni de la ingeniería, tratando de entender para qué sirve, cómo funciona y qué utilidad puede tener y para quién. Siempre corriéndola de atrás, obviamente, porque me cuesta horriblemente entender cómo funcionan las cosas. Toda mi generación, la gran diferencia entre nuestra generación no nativa digital y los nativos digitales es que nosotros siempre andamos buscando el por qué si yo aprieto este botón entonces aparece tal cosa o sucede tal otra cosa, mientras que los nativos digitales no se cuestionan absolutamente nada. Es un dato de la realidad, si aprieto aquí aparece tal cosa, punto, no se cuestionan nada. Nosotros por buscar tenemos la que explicación, hacer un razonamiento, claro, bastante complejo para llegar a entender. Y hay que cambiar el chip, ¿no? Claro. Entonces, conjugar las distintas betas, y bueno, no siempre es fácil, no siempre es fácil conjugar la beta humanista con la de empresario. O la de académico, porque me gusta muchísimo la investigación académica, me gusta muchísimo la docencia, y bueno, conjugar eso con el ser un empresario y por lo tanto tener gente a cargo, vender, comprar, problemas financieros, problemas administrativos, problemas de gestión de personal, entonces no es necesariamente lo que más me gusta. Pero lo conjugás de alguna manera para llevar a cabo bueno, he logrado el trabajo, llegar, claro. He logrado llegar a los 51 años y sigo vivo. Está bien. Te invito, Alén, a hacer la primera pausa y continuamos dialogando. Quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Dame sencillamente. Vivencias. Ves que
Si no estás conmigo después, ¿cómo voy a llorar? Continuamos en CX28 en Vivencias, en CX28 Radio Imparcial, dialogando con Aler Mizrahi, director de la consultora Grupo Radar, acerca del uso de Internet y las redes sociales en Uruguay. Al principio, manejando datos que ustedes han obtenido a través de los estudios, decíamos que cada vez se ven más uruguayos conectados. ¿Qué podés decirnos al respecto? Hay cada vez más uruguayos conectados con cada vez mayor frecuencia, durante más tiempo y haciendo más cosas. O sea, no solo más uruguayos conectados a la web. Cuando nosotros empezamos a investigar el uso de Internet en Uruguay, allá por el año 2001, el principal objetivo que nos planteábamos era saber con precisión qué porcentaje de los uruguayos, o qué cantidad de uruguayos usaban Internet. Punto. Después todo lo demás era secundario, accesorio, pero la gran pregunta que nos hacíamos era cuántos uruguayos estaban conectados a Internet. Después, a medida que fueron pasando los años, las inquietudes o las preguntas que nos hacíamos fueron variando y volviéndose cada vez más complejas. Después empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y desde dónde se conectan? ¿Y qué cosas hacen? ¿En qué sitios entran? ¿Y durante cuántas horas están conectados? Y todos los años, cuando terminábamos la investigación y la presentábamos, pues todo el proceso dura, no sé, 2 meses, 3 meses, a veces entre que empezamos a diseñar el cuestionario de la encuesta hasta que presentamos públicamente los resultados, pasa un cierto tiempo. Y nos dábamos cuenta que apenas presentábamos el estudio ya estaba desactualizado. Porque seguían sucediendo cosas y aparecían cosas nuevas. Hace varios años ya que vengo... Ya no me animo a decirlo más, pero durante varios años decía... bueno, a partir de ahora el crecimiento de la cantidad de usuarios de Internet va a ser un crecimiento vegetativo, digamos. Van a aparecer nuevas generaciones de usuarios y los más veteranos no van a estar más. Claro. Y todos los años la realidad me daba un cachetazo porque aparecía algo que hacía que el número de usuarios de Internet se disparaba. Ya fuera porque el plan Ceibal, ya fuera porque la aparición de los smartphones, ya fuera por la aparición de la DSL, ya fuera por el boom de las redes sociales que hizo que mucha gente quisiera conectarse a las redes sociales y por lo tanto se hiciera usuario de Internet. Entonces, todos los años una sorpresa. Entonces, es tan vertiginoso los cambios y las revoluciones que hay de un año a otro, que no sabés qué es lo que va a pasar el año que viene. Cuando apareció WhatsApp, por nombrar solo la última revolución, eso implicó que se disparara la venta de smartphones, claro, que bajara el precio de los smartphones, por lo tanto que apareciera toda una nueva generación de usuarios de Internet que no existían antes y que ahora entraban, la vía de entrada de Internet era el WhatsApp y el teléfono móvil. A partir de ahí resulta que cada vez más el uso que le damos a Internet es desde dispositivos móviles y no desde una computadora de escritorio, claro, o ni siquiera una notebook. Entonces, todos los años es algo nuevo. Y a propósito de eso que decís, ¿pensás que el celular va a desplazar a la computadora de acuerdo a estos estudios? Ya lo está desplazando, ¿sí? Ya lo ha desplazado. Mirá, por ejemplo, en el uso de redes sociales hay 2 preguntas que hacemos, que es desde qué tipo de dispositivo se conecta. Claro. Y bueno, obviamente hay gente que se conecta desde más de uno. Y el año pasado, 2015, octubre o noviembre, cuando presentamos el estudio, en el caso de Facebook, el celular estaba alcanzando la cantidad de menciones del celular, estaba alcanzando la cantidad de menciones de notebook o computadora de escritorio. En Twitter ya le había pasado. Claro. El celular había pasado a la computadora clásica, digamos. Y cuando después preguntás, sí, pero de todos los diferentes tipos de dispositivos, ¿cuál es el que más usás? Para Facebook ya el celular está por encima de la computadora de escritorio o la notebook, y en el caso de Twitter muy por encima.
¿El caso de Twitter ha desplazado a muchos usuarios de Facebook o no es así? No, no es así, son Porque usos son distintos. usos diferentes. Son usos diferentes, son perfiles de públicos diferentes. La cantidad de usuarios de Twitter se ha no estancado, pero no tenemos más el crecimiento explosivo que tuvo en los primeros años. Sí, los que ya son usuarios lo usan con más frecuencia y tienen más seguidores y siguen más cuentas. O sea, aumentó el tráfico entre usuarios que ya existían. Pero no desplazó a Facebook. Las redes sociales no se están... sí, hay un cierto desplazamiento hacia Instagram para determinadas cosas y en los usuarios más jóvenes sobre todo. El uso de Facebook cambió en los últimos años. ¿Qué pudieron ver de eso? Sí, cambió el uso. No se usa como se usaba al principio, capaz. Al principio era sobre todo para contar cosas de la vida cotidiana, ¿no? Hoy hice tal cosa, hoy visité tal cosa, hoy, no sé, me tomé un café con leche con 2 medialunas. Eso pasó a un segundo, tercero o cuarto plano. Hoy Facebook es sobre todo para compartir notas de prensa, no necesariamente locales, lo cual implica una revolución también en la lectura de medios de prensa. Si querés después podemos volver sobre el punto. Entonces Facebook se usa para compartir noticias, para compartir links de interés. Vi un video que me gustó en YouTube y lo comparto en Facebook. Y se usa para debatir sobre temas de actualidad, para comentar temas de actualidad, para discutir sobre temas de actualidad, para compartir comentarios humorísticos o filosóficos sobre la vida o sobre cualquier cosa, chistes. La gente lo usa más para informarse y para divertirse, Facebook. Y Twitter es muy similar. Twitter es muy similar, cada vez más similar a Facebook, mientras que al principio los usos de Twitter eran totalmente diferentes que los usos de Facebook. Hoy son lo mismo, con la diferencia de que estás muy limitado en la cantidad de caracteres y por lo tanto está limitado a un determinado público que es capaz de sintetizar una idea en 140 caracteres. Claro. No es fácil, no lo hace cualquiera y por eso creo que el número de usuarios de Twitter está acotado. De hecho ahora... le han encontrado la vuelta para darte un margen de maniobra un poquito mayor. Si pones un link, entonces no te contabiliza todos los caracteres del link en los 140 caracteres. Las fotos no pesan más dentro de los 140 caracteres como pesaba antes. Te permite poner videos. En fin, han ido tratando de flexibilizar eso. Pero lo que ha crecido muchísimo y que no nos lo esperábamos, yo no me lo esperaba, el año pasado es Instagram. Instagram llegó a la misma cantidad de usuarios que Twitter. Y como te decía, cuando terminamos el estudio ya está desactualizado. Cuando Instagram, ¿cómo lo usa la gente? Compartir fotos. Compartir fotos y a veces no sabés ni quiénes son los que te están siguiendo, los que ponen me gusta. No, la verdad que sigo sin entender cuál es el motivador real de Instagram. Probablemente porque... La usa gente muy joven también, ¿no? Sí, el usuario promedio de Instagram es notoriamente más joven que el usuario promedio de Twitter o de Facebook. Facebook ya es universal, lo usan todo el mundo. Y ahí volvemos a la brecha digital esa de los nativos digitales y los no nativos, que esas brechas se van acortando en la medida que pasan los años. ¿Cómo lo ves tú? Sí, se han ido cortando. De hecho, los segmentos, los rangos de edad en los que el uso de Internet ha crecido más en los últimos 3 años, son los mayores de 50. Porque los menores de 50 ya más del 90% son usuarios de Internet. Entonces, ¿dónde es que quedan segmentos de población que todavía no son usuarios de Internet? Bueno, los mayores de 50, los mayores de 60, los mayores de 70. Y es en esos segmentos en los que el porcentaje de usuarios de Internet ha crecido más, pero mucho más en estos últimos años. Entonces, esa brecha digital va disminuyendo. Hay cada vez menos diferencia entre la penetración que tiene Internet entre los menores de 30 y los mayores de 50. Hay cada vez menos diferencias entre qué es lo que hacen los menores de 30 o los mayores de 50. Cada vez menos diferencia entre la cantidad de tiempo que le dedican a Internet, en qué usos le dan, en el uso que le dan a las redes sociales. O sea, obviamente hay diferencias en los intereses, en los centros de interés de un menor de 30 o de un mayor de 50, pero
como que Internet se universaliza cada vez más y hay cada vez menos diferencias entre esa brecha digital entre generaciones, es cada vez menor. Se está cortando. Bueno, eso es un buen dato. Creo que el plan Ibirapitá va a incidir fuertemente en eso y estoy ansioso por ver los resultados. Sí, a fin de año vamos a presentar el próximo estudio. Compartiremos entonces a ver cómo son los resultados. Y a propósito de esta dependencia que se empieza a generar a partir del siglo XX, de la tecnología, el ser humano está conectado a la computadora, al celular, si bien es algo que nos ha traído cosas a favor, también nos ha traído algunos problemas. No sé cómo lo ves tú, de acuerdo a los estudios que han realizado. Tiene sus pros y sus contras, que me gustaría que los pudiéramos analizar. Mira, los contras creo que vienen por el lado de que todavía hay mucha gente que no ha entendido el impacto y el alcance que tienen las redes sociales. Hace unos 2-3 años, en una conferencia de investigación de mercado, un colega mío norteamericano dijo una frase que me quedó grabada. Dijo: siempre existieron las cloacas de la sociedad, solo que antes no se veían. Ahora, con las redes sociales, está todo en un mismo plano. El mundo se transformó en un flat world, en un mundo plano, en un mundo de 2 dimensiones, sin la dimensión de profundidad. Entonces parece que todo tiene el mismo nivel de importancia, todo tiene la misma relevancia. Y no es así. Entonces, al estar todo a la vista, porque cualquiera hoy tiene una inmensa tribuna que se llama Internet, y simplemente haciendo un blog o teniendo una cuenta de Twitter y consiguiendo unos cuantos seguidores, o teniendo una fanpage en Facebook y teniendo unos cuantos seguidores, cualquiera tiene una tribuna. Antes, si vos querías que tu opinión sobresaliera, tenías que, no sé, mandarle una carta a Búsqueda y esperar que Búsqueda la publicara con un poco de suerte. Y de todas maneras la iba a leer ¿quién? El lector de Búsqueda. Era más segmentado, claro. Hoy cualquiera escribe cualquier cosa y tiene difusión y puede llegar a viralizar cualquier mensaje. Cualquiera se graba a sí mismo diciendo un discurso en YouTube, y de repente, si alguien que tiene muchos seguidores comparte ese link, se va a viralizar. Claro. Entonces, el impacto que tiene eso, el alcance que tiene, la velocidad a la que se propaga, es tan grande que no lo hemos dimensionado todavía. Y mucha gente no se da cuenta que no se puede escribir cualquier cosa y no se puede insultar, y no se puede, porque son cosas que no harían en la vida real. En la vida real, digo real por oposición a lo virtual. A lo virtual que es Internet, porque Internet también es la vida real. Es la vida real. Lo que pasa es que hay gente que pierde esa visión de que... Pierde esa visión y amparándose a veces ni siquiera en el anonimato, porque anonimato es solo cuando pones comentarios abajo de una noticia en el portal del Observador o del País o de Montevideo.com. Muchas veces son comentarios que escriben con nombre y apellido en su muro de Facebook. Claro. Y vos podés entrar a su perfil y saber quién es y dónde vive y a qué se dedica y la foto de los hijos. Y la gente, a pesar de eso, amparada en que está como protegida, entre comillas, detrás del monitor de su computadora o detrás de su celular, escribe cualquier cosa, cosas que con un vocabulario que no usaría en la vida real, o dice cosas que no diría en la vida real, ataca a gente de una forma que no haría en la vida real. Y bueno, hoy las cloacas de la sociedad están a la vista. Entonces, hoy parecería como que ha dejado de ser políticamente incorrecto insultar a una minoría, hacer comentarios racistas o xenófobos, o incitar a la violencia, o poner fotos de Hitler. Como he visto. Claro. Entonces, yo creo que todavía hay un largo camino por recorrer en cuanto al uso responsable, es como la droga, claro, ¿no? El uso responsable de las redes sociales. Me alegré mucho, independientemente del tema del que se trató, pero me alegré mucho de que por fin hubiera una sentencia en un juzgado penal por comentarios escritos en Facebook. Claro.
hace la semana pasada o hace 10 días. Claro, pues está hablando de la libertad, o sea, hasta dónde la libertad de expresión, amparados en la libertad de expresión, no estamos dañando a otra persona o perjudicando o insultando o agrediendo, ¿no? Exactamente, y cuando eso lo trasladas a comentarios racistas, a ver, hace unos meses, 2 días después del asesinato de David Fremd en Paysandú, detuvieron a un chiquilín de 20 años en Salto, que en su perfil de Facebook vivía subiendo fotos de Hitler y haciendo llamados a matar a los judíos, los homosexuales y los negros. Claro. Y yo hacía, pero meses que lo venía denunciando sistemáticamente a Facebook y publicando en mi muro lo que él publicaba en el suyo para mostrar lo que estaba pasando. Y bueno, casualmente se lo llevaron detenido. Eso significa que algo está cambiando y que se está empezando a tomar conciencia de que no se puede escribir cualquier cosa, no se puede divulgar cualquier cosa en las redes sociales, de la misma forma que no se puede divulgar cualquier cosa en la vida real. Claro. Es que es la vida real, creo que ahí es parte de lo que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Es exactamente que la vida eso. virtual tiene que ver y está conectada con esta vida real que llevamos. Te invito a hacer una breve pausa, Len, y continuamos dialogando. Quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28 y les recuerdo que también nos pueden ver vía Imparcial TV a través de www.radioimparcial.com. Si no estás conmigo después, ¿cómo voy a llorar viviendo el olvido? Vivencias. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial dialogando con Alen Mizrahi. Y Alen, estas estadísticas que van manejando tienen varios niveles de lectura, ¿no? Pero van más allá, creo, de los números. ¿Cuáles son los análisis a grandes rasgos que ven día a día de todo esto que estudian a través de las redes? ¿Qué están notando? ¿Qué están pudiendo apreciar? Bueno, ahí tenés un gran... lo primero que se me ocurre así en caliente frente a esta pregunta es... muy genérica, ¿no? Sí, pero hay un gran debate siempre entre si las redes sociales nos conectan más o nos desconectan más, ¿no? Cuando ves en una reunión familiar, una reunión entre amigos, está todo el mundo colgado el celular, y a veces hasta dialogando entre sí, cuando están alrededor de una mesa, entre paréntesis, el otro día en un restaurante en Brasil había un cartel que decía, una pizarra que decía: no tenemos wifi, conversen entre ustedes. Ay, qué bueno. Entonces el debate es si estamos más conectados o menos conectados, que por pasar de la comunicación real cara a cara a una comunicación virtual, en realidad estamos perdiendo la comunicación con los afectos. Yo creo que es al revés, pero es una opinión exclusivamente mía y me hago cargo. A mí las redes sociales me han permitido reencontrarme con amigos que tenía desperdigados por todo el mundo, gente que no veía más o de quien no sabía nada desde hacía más de 30 años, y capaz que en un año no intercambiamos ni 2 mensajes, pero sabemos que están ahí. Claro. El simple hecho de saber que están ahí y que podemos contactarlos en cualquier momento a través de la pantallita es como... a mí es algo que me reconforta. Es cierto que hay abusos y que hay gente que se pasa para el otro lado y vive atrás de una está pantalla en la computadora. mesa y sigue conectado, como decís vos. Eso es verdad y pasa. Pero yo creo que, al contrario, yo no siento que a mí, al menos, me haya hecho desconectarme de gente. Al contrario, yo siento que me ha permitido conectarme con más gente, con mayor frecuencia y a veces hasta
no sé, mejorar vínculos que no me conformaban, con amigos que descubrí a través de las redes sociales que eran mucho más interesantes de lo que yo creía, Claro. o que eran mucho más queribles de lo que yo creía. Entonces, ese debate yo creo que es un falso debate. Yo creo que es un falso temor, que a lo que hay que tenerle miedo en las redes sociales, o la web 2.0, como se dijo Sí. inicialmente, o sea, esa web interactiva, no va por el lado de estar más o menos conectados con la gente o más desconectados de la realidad. Yo creo que los peligros potenciales van más por el lado de la velocidad a la que se puede propagar cualquier ideología violenta, o Claro. cualquier idea no destructiva. Claro, porque es un lugar de comunicación importante, y que sí, como decíamos en el bloque anterior, hay mucha gente que lo toma para incitar a la violencia, a la discriminación, y ahí es donde realmente creo que hay que hacer un punto de enfoque importante a través de los usuarios de estas redes, cómo denunciar este tipo de hechos, ¿no? Que en Facebook hay formas de denunciar, no sé, en las otras redes también hay maneras de denunciar casos de Sí, que sí, la- sí, que se totalmente. utilicen en todas las En redes. Twitter vos podés denunciar si alguien te está acosando, mandando mensajes que vos no querés, o arrobándote, como se dice, Ujú. y vos no sabés quién es, y en realidad es para insultarte o hablar mal de vos. Podés pedir que se bloquee esa cuenta, y cuanto más personas piden que se bloquee una cuenta, más Twitter lo va a tener en cuenta. Lo mismo sucede en Facebook. Me ha pasado, a ver, hice un experimento un día de crear una cuenta falsa, y con el nombre de una persona que existe realmente, y empecé a seguir personas, ¿no? Seguir, o sea, hacerme seguidor de una cantidad de personas. En una hora, en un ratito, empecé a seguir a 200 personas. O sea, clic, 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 y empezaba a seguir gente. Desde una cuenta que era falsa. O sea, Claro. usando el nombre de una persona que existía Existía. realmente. No pasó una hora y media que Twitter me había bloqueado esa cuenta. Claro. O sea, están muy atentos a eso. Alcanzó Sí, sí. con que varias personas Denunciaran denunciaran, que era falso. ojo, esta cuenta es falsa. Twitter inmediatamente tomó medidas. No sé, supongo que es un robot que hace eso, Claro. pero hubo una medida. O sea, eso demuestra que las redes, o los dueños, entre comillas, de las Claro. redes, están atentos al abuso o al uso abusivo de las herramientas. Lo otro que hay que tener cuidado es qué es lo que se comparte. Yo creo que hay demasiada gente que comparte cualquier cosa sin verificar la fuente, sin verificar el origen de la información, y termina divulgando información que es falsa. Ahí, ¿qué es lo que se genera, no? Terminamos divulgando información falsa y generando una sensación y un clima que incide en la sociedad también, ¿no? No sé si eso lo han visto en los estudios. Por supuesto, hay cosas que se viralizan y que son falsas, y cuando una persona se da cuenta que es falsa y lo divulga, obviamente el daño, entre comillas, ya está hecho, la información ya se viralizó. A ver, hubo un experimento, lo cuento como algo divertido porque es algo gracioso, pero lo mismo puede suceder con cosas mucho menos graciosas. Hace unos días se divulgó una foto en las redes sociales y decía Punta del Este bajo hielo. Entonces supuestamente era una foto de la Rambla de Punta del Este con autos estacionados, como si fuera con nieve Sí, sí. congelada sobre los autos. Y no era una foto de Punta del Este, No, era no. evidente que no era de Punta No, del no. Este. Además había unos arbolitos ahí que no hay en la Rambla de Punta Sí, del Este. parecía más de Piriápolis la foto. Sí. Sí. Era una foto del lago de Ginebra, creo, Sí, si mal sí. no recuerdo. Pero cuando la gente empezó a darse cuenta y a decir, no, ojo, esa foto es trucha, ya Sí, se había sí. viralizado, Claro. ya lo habían compartido miles de personas. Y claro, los que vivimos en Uruguay nos dimos cuenta, Claro. pero los uruguayos que viven afuera, ese fue el problema. Estaban aterrados. Los uruguayos que viven afuera estaban aterrados y decían, ¿qué está pasando? Está Uruguay bajo nieve. Entonces volvemos a lo que decías en el bloque anterior, un uso responsable
es importante. ¿Y eso por dónde pasa? ¿Por educar a los más pequeños? ¿Por dónde Sí. se inicia? Porque ya los adultos ya estamos Sí, en claramente está en el enseñarle a los nuevos usuarios de las redes sociales, enseñarles el daño que se puede hacer, el alcance que tienen, el impacto que provocan, lo rápido que se puede propagar la información y lo dañino que puede ser. Yo estoy azorado también de ver lo poco que la gente cuida su privacidad en las redes sociales. Está todo bien con sus datos personales. Sus datos personales y quién puede ver qué, quién puede ver mis fotos, quién puede ver lo que posteo. Hay niveles de privacidad, pero la gente no sé si los maneja. No los maneja. Hay mucha gente que o no los maneja, desconoce, lo no desconoce, no le da importancia, cree que no es algo que puede en algún momento resultarle, volvérsele en contra. Pero a ver, esto es como decir, bueno, hay un fallecido en siniestro de tránsito cada X miles de personas. Sí, decís, qué poco, sí, pero te puede tocar a vos. Claro. Entonces, lo mismo pasa con las redes sociales. Donde haya un desequilibrado que se le ocurra usar tus fotos que dejaste como públicas para algo que no sea lo que vos querés, claro. Puede generar un daño tremendo. Puede generar un daño muy, muy grande. Y ha sucedido. Y de hecho he visto campañas publicitarias de otros países alertando sobre esas cosas. A ver, no dejes tus fotos como configuradas como públicas. Claro. Eso es muy importante. Te invito, Alén, a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Hey, brother. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con Alén Mizrahi sobre Internet, las redes sociales, sobre su uso. Y tú me decías que están en la ORT, con un conjunto de estudiantes y de profesores, están haciendo un estudio muy importante, que han llegado a datos que realmente los asombran a través de lo que han podido ver en esos estudios que han hecho. El estudio está en curso y todo lo que he visto son algunos pocos resultados parciales y de algunas preguntas en particular que me interesaba, que me tenían bastante intrigado. Pero una de las cosas que me asombraron, y repito, el estudio se va a divulgar en algún momento y está todavía en curso. Contarnos algo de pero lo que me están sorprendió, haciendo. por ejemplo, que la gente que dice que en algún momento ha cerrado una cuenta en redes sociales por problemas por haberse peleado con todo el mundo, ¿no? Claro. O gente que ha borrado gente que ha borrado contactos, que ha eliminado contactos de Facebook por discrepar con sus ideas o porque ellos discrepaban con las suyas. Eso muestra el nivel de intolerancia y a veces de violencia al cual se llega en las redes sociales y me tiene bastante asombrado. Y estoy comprobando que efectivamente hay... Yo he cerrado una cuenta en Twitter, y me consta de otras personas que han cerrado su cuenta en Facebook, que han cerrado en algún momento una cuenta en Twitter, y también he eliminado gente de mis amigos, entre comillas, por comentarios violentos. Por ejemplo, durante la campaña electoral, el nivel de violencia de mucha gente en las redes sociales, hacia un lado, hacia el otro, no importa hacia qué lado, fue tremendo. Fue tremendo. Y yo había gente que... Yo decía, yo intento nunca hablar de política en mi muro, ni en el muro de nadie, porque por mi trabajo no puedo permitírmelo. Claro. Pero cuando los comentarios, no sé, hago comentarios sobre algo de actualidad, simplemente diciendo, voy a decir cualquier ejemplo. Saco una foto del contenedor de basura en la esquina de mi casa con toda la basura desparramada por la calle, ¿no? Entonces publico la foto en Facebook y escribo un comentario del estilo, qué horrible la basura en la esquina de mi casa.
inmediatamente se llena de comentarios e invariablemente termina con al menos dos personas insultándose entre sí, uno defendiendo la intendencia y el otro despotricando contra la intendencia, y se transforma en un debate político cuando no es un debate político, o no tiene por qué serlo, es un tema de salubridad. Claro. Entonces, he llegado a ver comentarios tan agresivos en mi propio muro que a veces, advertencia, ¿no? Tarjeta amarilla. Si siguen poniendo comentarios agresivos, los voy a borrar. Y después he llegado a borrar amigos, y después el amigo en cuestión o la amiga en cuestión me llama por teléfono para decir, ¿me borraste de tu Facebook? Sí, te dije que te iba a borrar y te borré. Claro, claro. Además, no podés escribir esas cosas. Además, ese es tu muro. Eso es lo que la gente tampoco respeta, porque en su muro puede publicar lo que quiera, pero en el muro de otra persona hay que ser respetuoso. Yo acepto debates en mi muro, no acepto insultos, no insulten a nadie en mi muro. Bueno, pero esos niveles de violencia, de agresividad que se ven en las redes sociales también los podemos ver en el tránsito, en la calle. Entonces digo, quizás lo que pasa en las redes sociales, en Internet, también sea un reflejo de lo que está pasando socialmente. Totalmente. Yo vuelvo a lo del mundo en dos dimensiones, ¿no? Las redes sociales solo muestran lo que existe en la realidad. Y si la realidad no es más violenta de lo que es porque hay cosas que no son socialmente aceptables hacer en público. Claro. Pero las redes sociales hay cosas que dejaron de ser socialmente inaceptables. Y eso es lo inaceptable, ¿no? Que sea socialmente aceptable decir algo en una red social que nunca dirías a una persona cara a cara, claro. No está bien. Es como que la gente se desinhibe detrás de una pantalla. Exactamente. Y es una de las preguntas que estamos haciendo justamente en esta investigación que estamos haciendo conjuntamente con la ORT. Una de las preguntas es esa: si vos habitualmente decís cosas o usás o la decís de una determinada manera, no recuerdo exactamente la formulación de la pregunta, ¿no? Pero vos decís cosas en las redes que no dirías en la vida real, o las decís o llegás a decir cosas con un vocabulario que no usarías en la vida real. Claro. Y estoy ansioso por ver los resultados. Creo que me voy a sorprender desagradablemente. Claro, pero todos estos resultados se pueden utilizar para mejorar, para cambiar estos niveles de agresividad o de violencia que se ven reflejados. Capaz que distinto, con un equipo multidisciplinario se puede analizar esta realidad. Lo que pasa es que siempre le estamos corriendo de atrás porque cuando no llegamos a tener el tiempo de adaptarnos a una nueva tecnología, a una nueva plataforma para usar en Internet o a una nueva red social, que ya aparece otra. Entonces no hemos terminado todavía de adaptarnos a cómo manejar Facebook de la mejor forma posible, que Facebook ya está cayendo en desuso y está apareciendo otra red social. Entonces, a mí no me extrañaría que de aquí a muy poco tiempo Facebook pase de moda y hayan cada vez menos usuarios. Y ahora, no sé, resulta que la nueva red social va a ser Snapchat o todo el mundo va a estar usando Instagram y va a ser más importante la imagen que el texto. No sé qué es lo que va a pasar el año que viene. Entonces, nunca llegamos a adaptarnos a un uso responsable, por llamarlo de alguna forma, de una red social que ya está siendo reemplazada por otra. Los cambios son muy vertiginosos. Yo estaba pensando mientras hablaba, ¿no? Cuando yo empecé a usar los canales de chat en el año 2000, cuando existía el Latin Chat, los que peinan canas se deben acordar. Pero para eso tenías que entrar a un sitio web, entrar a un canal de chat en la que todo el mundo estaba chateando al mismo tiempo. Bueno, después la gran novedad fue el ICQ y después la gran novedad fue el MSN. Y después el MSN desapareció de la noche a la mañana y ahora todo el mundo estaba chateando en Facebook y ahora ya nadie más chatea en Facebook y todo el mundo chatea en WhatsApp. Claro. Va cambiando. Y va cambiando también el uso televisivo, como ahora estamos saliendo por Internet y nos están viendo por Internet. Y también eso ha cambiado y vemos series por Internet y eso ha sido también un cambio de los últimos tiempos muy importante. Muy importante, que va a revolucionar ya no sé cómo llamarlo, pero no es más televisión, ahora lo estamos llamando los contenidos
qué es lo que miramos y en qué dispositivos los miramos. Ahora podés mirar cualquier cosa que se te ocurra en cualquier momento y desde cualquier lugar. Claro. Y elegís vos qué es lo que tenés ganas de mirar. Y el otro día me dio por buscar una vieja película francesa de los años 50 diciéndome, en la perra vida la voy a encontrar. Pues la encontré. Sí. Y la pude mirar en el momento que quise, desde donde quise, a la hora que quise. Entonces, eso es una revolución muy importante y que no sé si todos los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, lo han asimilado. Van a tener que ayornarse para seguir captando gente que lo siga. Me parece que el usuario, en definitiva, va a ser el que va a elegir qué mirar y qué no, ¿no? Exactamente. Y como cada vez que hubo una revolución tecnológica, algunos van a quedar por el camino y otros se van a adaptar. Y van a aparecer nuevas oportunidades de nuevos modelos de negocio, o nuevas oportunidades de negocio para algunos, y los que no se adapten van a quedar por el camino. Yo suelo decir e insisto, cada vez estoy más convencido de eso, las redes sociales o los medios sociales, los social media, son la mayor revolución desde la revolución industrial. Y estoy absolutamente convencido de eso. Tendremos que seguir indagando y viendo cómo manejarlos de la mejor manera. Se nos han ido los minutos, hay mensajes, ahora te los voy a leer, pero estamos ya pasados de minutos. Te agradezco, Alén, compartir esta tarde con nosotros, ha sido un inmenso placer. Muchísimas un placer para gracias. mí también. Agradecemos a la audiencia por su amable atención, a nuestro compañero Héctor Martínez en Controles. Hemos conversado con Alén Mizrahi, director de la consultora Grupo Radar, sobre Internet, redes sociales y un uso responsable en nuestro país y en las redes. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana en otra edición de Vivencias. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los días, de lunes a viernes a las 15:30. Aquí en Imparcial de Montevideo. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.